Hola, yo soy Patti Carpintero, bienvenidos a mi canal. Este video es diferente porque tengo una gran invitada. Y esa invitada es Patti Curiel. Ella es terapeuta en educación especial, tiene la maestría en psicología, es instructora de estimulación prenatal y temprana y lengua de señas orientada al español. Patti, nosotros como papás tenemos una inquietud cuando nuestro hijo con síndrome de Down no ha podido desarrollar el lenguaje. A mí me gustaría que tú nos platicaras acerca de la lengua de señas como una alternativa para nuestros hijos. Claro, claro, Patti, pues para empezar, bueno, tocaya, ya vamos a decir, Patti, entonces se va a oír mucho ese nombre en esta entrevista. Patti, primero agradecerte mucho este espacio, estoy muy contenta de poder compartirlo contigo, sobre todo porque me parece que es un espacio 100% destinado, ahora sí que de papás y para papás, en donde ya en esta búsqueda constante de herramientas, estrategias para nuestros hijos, pues vamos construyendo, ¿no? Y fíjate que, bueno, en esto que tú comentas, mi formación inicial es la licenciatura en educación especial y yo soy especialista en discapacidad intelectual. Pero ya cuando salimos de la escuela y llegamos a las aulas o a los consultorios, a la vida real, digamos, al trabajo real, pues nos damos cuenta que no es como que puedas atender a una sola discapacidad, ¿no? O como que las herramientas te funcionen solo para una. Entonces, hubo muchos factores que a mí me llamaron la atención para empezar a estudiar la lengua de señas mexicana. Uno de ellos fue, por ejemplo, que estuve en una primaria, era una primaria regular y había un grupo de niños sordos. Y ellos se comunicaban perfecto entre ellos y esperaban que al ser yo la maestra de apoyo de educación especial asignada a esa escuela, pues dijeron con ella vamos a poder platicar y tristemente en ese momento yo no sabía la lengua de señas porque en la carrera me habían dado un curso súper básico, ¿no? Porque no era mi área de especialidad, yo no era de audición y lenguaje. Ahí me sentí muy frustrada y me di cuenta realmente cómo a veces los adultos podemos construir esas barreras para que el aprendizaje se dé, ¿no? Y eso, junto con que, fíjate, Patti, que conocí en mis prácticas profesionales a una chica, ella ha de haber tenido como unos 10, 11 años porque iba en quinto de primaria, y ella tenía parálisis cerebral, era discapacidad motriz, pero se comunicaba con lengua de señas, porque todo el aparato fonoarticulador tenía mucha más espasticidad que sus manos, entonces se podía comunicar. Y así es que yo dije, bueno, y si probáramos la lengua de señas en diferentes ámbitos, que podríamos ver otros resultados quizá, ¿no? Entonces es que me voy a Huamchuchimilco a estudiar casi por 3 años la lengua de señas y terminando de estudiar también trabajé ahí dando clases y empecé como a probarla, a intentarla con algunos chicos, por ejemplo, con discapacidad intelectual, que o no, por alguna razón, no habían logrado desarrollar lenguaje verbal o había sido muy parcial, o que de plano algunas situaciones los médicos decían que no iba a haber la oportunidad de hablar. Entonces empezamos a intentar con la lengua de señas y Patti, pues creo que ustedes lo vieron en carne propia, con resultados maravillosos, ¿no? Me metí más a estudiar eso y pues ya analizando que la lengua de señas ejercita distintas partes del cerebro, eso posibilita mucho a que los niños a veces hablen un poco más o si no logran verbalizar por alguna u otra razón, que sí puedan tener una forma de comunicación convencional con su familia, con sus amigos, con quienes les rodean. Entonces creo que me extendí mucho en tu pregunta, Patti, porque es un tema que a mí me emociona muchísimo, pero la lengua de señas mexicana como un sistema de comunicación alternativo o aumentativo es algo que, a pesar de que lleva muchos años en nuestro país, parecemos pioneros, ¿no? Como que quienes nos empezamos a aventurar, porque antes nos decían, no vayas a permitir que el niño tome señas o que aprenda señas porque ya no va a hablar. Y ahora nos hemos dado cuenta, por el contrario, que les puede servir como un empujón para poderse comunicar más, ¿no, Pati? Entonces esto para mí ha sido un trabajo maravilloso y prácticamente todas las familias con quienes lo hemos intentado, pues con resultados muy satisfactorios.
Bueno, también quiero decirles que tú eres mi terapeuta, la terapeuta de mi hija, y la verdad los Sí, resultados han sido muy favorables. Yo lo he tratado de empezar a difundirlo con otros papás. claro. Sin embargo, sin embargo, siempre hay esto de que, ay, ¿cómo va mi hijo a aprender por medio de las señas? Así es, Pati. Y la verdad, yo empatizo mucho, ¿eh? O sea, antes de ser mamá, yo tenía una cierta forma de mirar el trabajo con las familias, ¿no? Y cuando uno no tiene hijos, de repente es un tanto más inmediato decir, y ¿por qué no se animan? Pues si es algo que les puede ayudar. Pero miren, ya siendo mamá, puedo entender otros aspectos, ¿no? Y es que absolutamente nadie tenemos en el ideal tener que utilizar herramientas a las cotidianas para comunicarnos con nuestros hijos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, una amiga en la carrera que tenía a su hijito haber tenido como 8 años cuando ella estudiaba educación especial. Y el niño le preguntaba, ¿no? Oye, mamá, ¿a ti te gusta trabajar con niños con discapacidad? Y la mamá le decía, sí, mi amor, me encanta, pues por eso estoy estudiando. Y le dijo, entonces, ¿te hubiera gustado que yo naciera con una discapacidad? Y eso nos dejó reflexionando mucho, porque nadie tenemos en el ideal el decir, ojalá mi hijo no hable, ojalá mi hijo no camine, ¿no? Entonces, es un camino difícil de recorrer, es un camino en el que a veces también nos encontramos con poca información o con información muy sesgada. Y eso yo entiendo perfecto que influye mucho, pero por eso este espacio a mí me parece fantástico, porque pues es precisamente entre papás que ya han ido viendo qué les ha funcionado, poder incentivar y poder ir quitando un poco estos miedos y estos mitos que a veces están asociados en específico a los sistemas de comunicación alternativos o aumentativos, ¿no? Claro. Mira, fíjate que en el caso de mío, Anareli, por ejemplo, el hecho de tener la palabra en su manita, o sea, como cuando empiezan a caminar, Sí. por ejemplo, a mi hijo le daba yo 2 pelotitas para que se sintiera con la confianza de ir caminando. Sin embargo, ahora con Anareli, pues con el sentir, el estar haciendo la seña y todo esto, pues le ha ayudado muchísimo a desenvolverse en el ámbito del lenguaje y sobre todo que ya tiene bien claro qué significa. O sea, antes Claro. las cosas, pero no sabía qué onda, ¿no? Pero y sin embargo ahorita ya sabe lo que significa, ya me lo pide y se le ilumina su carita cuando ella ya empieza a expresarse, ¿no? Eso, Pati, yo creo que esos ojos que tanto los papás como los docentes, los terapeutas, vemos cuando los niños, a mí me recuerda siempre a la narración de Helen Keller, que fue una niña sordociega y que su maestra, su institutriz, le enseñó señas para comunicarse, obviamente a través del tacto, porque era ciega también, ¿no? Entonces ella llegó a ser conferencista, a publicar ya de adulta, y ella dice, ¿no? Cuando mi maestra me puso la mano abajo del chorro de agua y luego me hizo la seña de agua, y ella dice, a mí se me abrió el mundo, lo entendí todo, entendí que todas las cosas se podían expresar, entendí el sentido de la comunicación. Y yo creo que todos los que somos terapeutas, docentes, papás, y hemos visto eso con la lengua de señas, el momento en el que el niño le brillan los ojos porque entendió qué estábamos haciendo y que podía comunicarse, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, y solo dan ganas de seguir y seguir y seguir y ver hasta dónde podemos llegar, y yo creo que se puede llegar a muchísimo con esta estrategia. Obviamente no es fácil de repente encontrar especialistas que se hayan abocado mucho, pero yo creo que también conforme vayamos aumentando la difusión, como en este caso que tú estás haciendo, Pati, y que vayamos aumentando también, haciéndolo más visible, pues también va a haber más requerimiento y más profesionales que se animen a profesionalizarse en esto de la lengua de señas, ¿no? Oye, Pati, por ejemplo, en la lengua de señas, uno como papá pues busca las alternativas y empieza a buscar y hasta que encuentras la terapia adecuada para el chiquito. Pero, por ejemplo, nosotros como papás con niños con síndrome de Down, hay veces que empezamos a temprana edad, otros un poquito más ya más grandes, y luego ya cuando de plano lo damos por perdido a veces el lenguaje.
¿A qué edad tendría el límite de aprender o no hay un límite de aprender la lengua de señas? Pues mira, yo diría que no hay ni el muy pronto ni el muy tarde, ¿no? O sea, ¿cuándo podría empezar un niño a aprender señas? El primer día que nace, ¿no? O sea, independientemente, y esto yo se lo digo mucho a los papás, ¿no? Independientemente de que mi hijo sea o no sea sordo o tenga discapacidad motriz o haya un diagnóstico de discapacidad intelectual, etcétera, la lengua de señas es un recurso maravilloso para que los bebés se puedan comunicar, porque un bebé muy tempranamente ya puede comunicarse, pero todo el sistema fonoarticulatorio no está listo para comunicarse, porque de hecho la laringe está más elevada para evitar atragantamientos. Todo su sistema está diseñado perfectamente, ¿no? Pero los niños de 7, 8 meses ya pueden comunicarse, pero no pueden hablar. Y eso muchas veces los frustra. Entonces, cuando les enseñamos señas, a través de las señas ellos se comunican. Yo lo hice, por ejemplo, con mi hijo y a los 8 o 9 meses él con las señas me pedía qué quería desayunar. Él me decía que quería huevo, que quería frijoles, que quería zanahorias y que quería pan. Entonces, yo he visto los resultados de primera mano. Entonces, ¿cuándo es muy temprano? O sea, nunca, en el día que nacen. ¿Y cuándo es muy tarde? Yo creo también que algo maravilloso que hemos descubierto recientemente del cerebro humano es la plasticidad y el cómo siempre podemos aprender algo nuevo, sobre todo cuando se trata de algo motriz. Y esa es una gran ventaja de la lengua de señas, que utiliza las manos y utiliza el movimiento. Entonces, a cualquier edad, sin embargo, yo sí invito mucho a los papás a que puedan explorar estas alternativas de comunicación lo más tempranamente posible, de preferencia antes de los 3 años, porque antes de los 3 años es cuando más conexiones sinápticas se desarrollan y se van a ver muy beneficiados los niños. De todas formas, te digo, creo que nunca es muy tarde, sin embargo, mientras más temprano lo hagamos, también vamos a aprovechar mucho más el que el lenguaje favorezca otros procesos como el aprendizaje, pero también la regulación emocional. Entonces, mientras más temprano se pueda, es mejor, pero no hay límite ni muy pronto ni muy tarde. Perfecto. Oye, Pati, por ejemplo, no, nosotros no estamos aprendiendo la lengua de señas mexicana como es y no es el español signado. ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque la gente realmente no conoce, por el nombre de español signado, no lo conoce, o sea, no saben ni qué es. Claro, claro, claro. Y esto es muy importante de recalcarlo, Pati, porque la lengua de señas mexicana es una lengua con una cultura propia, una identidad propia, con toda una estructura propia. Y a mí me es muy importante que sí quede siempre muy claro esto, porque hay que respetar mucho a la comunidad sorda de México que la utiliza para comunicarse y que le es propia. Siempre que yo puedo, animo a que las clases de lengua de señas las tomen con profesores sordos. ¿Por qué? Porque ellos, es su cultura, es su lengua materna. Entonces, ellos nos pueden enseñar mucho a nosotros, mucho más de lengua de señas, evidentemente, que un oyente, ¿no? Sin embargo, cuando utilizamos la lengua de señas como un sistema de comunicación alternativo o aumentativo, la indicación, la recomendación es trabajarlo a modo de lengua asignada, de español signado. ¿Qué diferencia habría entre esto? Que la lengua de señas tiene una sintaxis, una gramática, una estructura muy única, muy propia de la lengua, y el español signado es irle poniendo señas a todo lo que yo voy diciendo en español. Entonces, también las personas sordas utilizan el español signado cuando tienen que aprender a leer y escribir. De hecho, así se le conoce como el modelo bilingüe. Lengua de señas mexicana como su lengua materna y español escrito como segunda lengua. Y el español escrito es un español signado, porque le voy poniendo seña a cada palabra. Y bueno, como los chicos con los que trabajamos la lengua de señas como un sistema alternativo o aumentativo de comunicación, viven en contextos donde no son familias sordas, ni son comunidades sordas,
es mejor enseñarles la estructura que su familia utiliza. Y por eso es que vemos el español signado también para favorecer la lectoescritura. Pero bueno, también en mi experiencia, cuando ellos van creciendo y van pudiendo encontrar amigos, encuentran amigos sordos, encuentran amigos que manejen la lengua de señas y ya les es muy fácil como comprender cómo se cambia a lengua de señas, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar la diferencia y siempre manifestar el respeto por esta lengua propia de la comunidad sorda de nuestro país, ¿no? Claro. Oye, Pati, tú nos recomendabas que es importante que pues, tanto la escuela como las terapeutas, como la familia esté involucrada en esta terapia, que es la lengua de señas. ¿Cómo podríamos dar ese círculo? Porque muchas veces siempre falla algo, ¿no? Ya sea la terapia, ya sea la escuela o ya sea la familia, para que esto pueda funcionar. Sí, Pati, totalmente recomendable porque aprender una lengua, aprender una forma de comunicación en solitario, no digo que sea imposible, pero no va a dar resultados tan favorables, ¿no? Es como si tú y yo quisiéramos hoy ponernos a estudiar alemán. Quizá descargamos una aplicación y medio vemos cómo es el abecedario y algunas palabras, pero no lo podemos practicar con nadie, ni lo usamos nunca, pues nuestro aprendizaje va a ser muy limitado. A diferencia que nos dijeran, bueno, ahorita con la contingencia no se puede tanto, ¿verdad? Pero a diferencia que nos dijeran, mañana te mudas a Alemania, ¿no? Y entonces cuando vas a la tienda es en alemán, en la escuela, en el trabajo, la calle, la televisión, la música, todo está en alemán. Digo, uno aprende, porque si no, te mueres, ¿no? O sea, no sobrevives. Entonces una lengua... Constantemente, ¿no? O sea, claro. Claro, incluso algunas expresiones, ¿no, Pati? Por ejemplo, hay expresiones en el inglés que queremos traducir literal al español y que no entendemos, o del español que no tienen traducción a otra lengua y que solo se utilizan en el contexto en el que esa lengua se usa. Entonces, por eso sí es muy importante incentivar a que la lengua de señas sea utilizada por los docentes, por los terapeutas y por la familia. Cuando no es tan posible esto, invitar a la familia a que la mayor parte de los miembros puedan hacerlo. Mira, la verdad es que yo en este trabajo con lengua de señas he tenido la oportunidad de dialogar con terapeutas, por ejemplo, o docentes que al inicio me decían, no, si ella se comunica o él se comunica contigo con señas, qué bueno, qué padre, conmigo habla porque habla. O me tiene que entender como yo me doy a entender, ¿no? Pero ya en el trabajo, ya en la sensibilización, ya viendo los resultados, Pati, a mí me ha tocado colaborar con muchísimas personas que de un inicio no tenían tanta entusiasmo y que se han aventurado y han visto resultados maravillosos y que hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que aquí es mucho el ir haciendo redes, ¿no? Como escuelas donde ya sabemos que hay docentes muy abiertos a esto, pasarnos la voz, de terapeutas también en diferentes partes de la República donde vivimos, de escuelas que ya estén trabajando esto, de familias que estén trabajando esto, porque sí, lo ideal es que todo el contexto pueda comunicarse de esa forma, porque pues de nada, de poco, no digo de nada, porque claro que es útil, pero sirve de muy poco que un niño, una niña llegue a la escuela y les diga, quiero ir al baño en señas, si nadie le va a entender, ¿no? O nadie va a poder platicar con ellos moviendo las manos. Entonces sí es muy recomendable, pero eso es parte de lo que a los terapeutas también nos toca hacer, ¿no? Ir abriendo espacios, ir formando estas redes, ir animando, invitando a los otros profesionales. Y yo creo que cuando ellos empiezan a ver los resultados, en mi experiencia, todos han decidido entrarle de una u otra forma a la lengua de señas. Y pues es eso, ir sensibilizándonos al respecto, ¿no? Y abriendo puertas. Fíjate que nosotros tuvimos la fortuna de conocerte por medio de la escuela, algo que fue y para mí sorprendente porque regularmente no están tan abiertos.
Sin Claro. embargo, la escuela fue la que me recomendó, me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una terapeuta de lengua de señas, podemos intentar para que ella empiece a desarrollar ya el lenguaje. Y la verdad, pues fue magnífico. Al principio no quería, yo decía, no, como que no, ¿no? Pero me Claro. gustaría que tú nos platicaras cómo se dio esto en el colegio, porque es algo muy complicado, ¿no? A veces los colegios se cierran tanto que no dan esa apertura, pero aquí dieron esa apertura. ¿Cómo es que se da el dar la lengua de señas y sobre todo porque les abre las puertas a ellos y a los demás niñitos, o sea, los niños regulares fascinados, ¿no? También. Encantados, encantados, esa es la palabra, sí. ¿Cómo Sí, se sí, da sí. esto aquí en la escuela? Sí, Pati, pues en este caso específico es una escuela particular, es un colegio particular y había una chiquita con la que yo ya trabajaba previo la parte de lengua de señas. Ella iba en presco. Entonces, en preescolar, estaban los papás empezando a buscar opciones de primarias para poder inscribir a la pequeña. En este caso, esta pequeña hermosa que, bueno, es que a todos de verdad, a todos los chicos con los que yo trabajo los amo con toda mi vida y con todo mi corazón, y ahorita los extraño tanto, pero bueno, pues ella, en el caso específico de ella, la lengua de señas ha sido más un sistema de comunicación alternativo, porque realmente no hay comunicación verbal como tal. A pesar de muchas terapias de lenguaje, ella ha encontrado en las señas la posibilidad de comunicarse. Entonces, precisamente estábamos buscando una escuela en donde esto, de manera ideal, pues la lengua de señas se pudiera trabajar con el equipo docente. Y entonces la mami de esta pequeña, que la verdad es que yo creo que, híjole, la educación especial se ha construido, sí, un montón, con un montón de esfuerzo de los profesionales, pero los papás y las mamás, Pati, las mamás, son otra cosa, ¿no? O sea, van derrumbando puertas y tirando rejas y abriendo caminos y pues en este caso igual la mami de esta chiquita llega a la escuela y pues ahora sí que todo se articuló porque este colegio con una visión muy incluyente, las maestras, las responsables del área de psicopedagogía y de educación especial de inclusión, muy interesadas, porque la mamá les comenta que la niña se comunica con lengua de señas mexicana y entonces ellas, en lugar de decir, no, nosotros no sabemos señas, su respuesta fue, déjennos aprender. ¿Por qué? Porque eso fue, me imagino yo, como por febrero, marzo, y la escuela se comunicó, le dijo, ¿quién le enseña? ¿No? Lengua de señas a la niña, pásenos el contacto, vamos a investigar. La mamá les pasa mi contacto, la escuela me solicita y en abril empezamos con clases. O sea, a mí me pareció una iniciativa maravillosa de la escuela, que aún sin que la niña estuviera inscrita, o sea, no sabían si sí lo iban a ocupar o no, las maestras decían, queremos estar preparadas incluso para la evaluación diagnóstica. Y no solo fue la responsable del área de inclusión y de psicopedagogía, sino todo el equipo de inclusión y de psicología interesadas a quedarse después de su jornada laboral a aprender la lengua de señas mexicana y aparte la escuela interesada en la inversión. Entonces, las maestras empiezan a aprender, empiezan a hacer más uso de las señas, de modo que cuando la niña llega, ellas ya estaban capacitadas incluso para esta valoración inicial, ¿no? Yo sigo trabajando feliz con el equipo de maestras y con el equipo de inclusión y de psicopedagogía, porque hemos coincidido muchísimo en esta visión incluyente, porque ya sabes, acá los chicos no nada más manejan la seña ellas, sino el grupo, los chicos de otros grupos, y bueno, nos vino esto de la cuarentena y reajusta un poco las cosas, pero yo sé que vamos a poder construir muchas cosas más. Entonces, la escuela construyó esto, incluso antes de tener alumnos que lo requirieran. Pero precisamente eso le posibilitó en el futuro que otros chicos, como en el caso de tu peque, al llegar a la escuela ya hubiera como esta base para poder trabajar con la lengua de señas y pues me parece que no, yo creo que no hay como tanto esto de las coincidencias, más bien creo que vamos haciéndonos coincidir
en el camino, y a mí me ha parecido un camino maravilloso el que hemos podido ir sumando entre todos en este colegio, pero sí, mucho interés. Y yo quiero pensar que por ahí habemos otros regados en la comunidad y en el país con los mismos intereses y que nos vamos encontrando, ¿no? Claro, claro, bueno, aquí en el colegio yo quedé sorprendida y sobre todo me llamó mucho la atención los niños regulares. Les Sí. gusta, llegan, se comunican. Por ejemplo, cuando llegó mi hija, pues no tenía el lenguaje pues, al 100, ¿no? O sea, ahorita todavía iba, ¿no? Pero Claro. no lo entendían y sin embargo ahorita con las señas se ha podido dar a entender. Los niños le hablan con las señas también y sobre todo, bueno, o sea, la comunicación, la integración. Bueno, aquí se ha dado todo en este colegio, ¿no? Sí. Pero los niños también están interesados en la práctica de las señas, ¿no? Me encanta, ¿no? Como tú decías, hasta mi hijo, el más Sí. grande, después le diste sentir de que se podían pasar el examen, pues ya también ahí está con los amiguitos enseñándoles las señas, ¿no? Es que tiene muchísimas ventajas, tiene muchísima utilidad, muchísimas ventajas, y de verdad, Pati, que ahí nos damos cuenta que a veces las barreras son construidas y esto creo que es parte importantísima de la educación especial, de cómo concebir al sujeto con el que trabajo, ¿no? Porque anteriormente creíamos que era el niño que tiene discapacidad, el niño que no aprende, el niño que no entiende. Ahora sabemos que las barreras se construyen en el contexto. Aquí en este caso, ¿no? Esta pequeña que entra al colegio con lengua de señas, ella no es quien tiene el problema, porque ella se comunica de esa forma. Pero las maestras tampoco estaban obligadas a saberlo todo, desde antes de que supieran de la existencia de ella, ¿no? Pero es en el ambiente, en el contexto, donde esas barreras se van construyendo, pero si se construyen, también se derriban, ¿no? Y por esto este cambio de mirada es tan interesante, porque precisamente vemos cómo, sobre todo, somos los adultos quienes de repente afianzamos esas barreras. Yo he visto a todos los niños fascinados con las señas, como dices, hasta encontrándole otros usos que de repente no les habíamos recomendado en los exámenes o estas cosas, pero con todas las ventajas que implica y apreciando y disfrutando la diversidad, ¿no, Pati? Claro, fíjate que a nosotros, bueno, el camino ha sido largo, pero hemos encontrado yo creo que ya el camino correcto, ¿no? O sea, nos tocó primero la escuela que tenía esta apertura, nos recomienda la lengua de señas, pero también nuestra terapeuta que tenemos con Ana Delis, porque aparte de ti tenemos otra. Claro. También tuvo toda la apertura de aprender lo que es la lengua. Entonces, estar en un conjunto, en un equipo donde todos estemos, ahora sí trabajamos a la par, es cuando se dan los resultados, ¿no? Es difícil encontrarlo, pero eso, cuando se da, híjole, ahora sí te tienes que agarrar, porque si no, ya otra vez para que lo vuelvas a encontrar está muy difícil, ¿no? Sí, Pati, pero yo creo que aquí algo muy importante que dices, porque quizá algunos papás que estén viendo esta charla puedan decir, pues qué padre que lo tuvieron todo desde el principio, ¿no? Súper fácil, ya había lengua de señas, las maestras estaban de acuerdo, todas las terapeutas cantaban agarradas de las manos, bailando, y no, o sea, en realidad yo les conozco a ustedes hará más o menos un año, ya vamos a hacer para un año que nos conocemos, pero en todo lo que me platicaron que tuvieron que recorrer, fue un recorrido por distintas escuelas, fue un recorrido por distintas terapias, fue un recorrido por diferentes intentos para ver por dónde, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no, Pati? No detenernos, no encasillarnos en lo que un terapeuta de inicio nos diga, un médico, es lo que yo les digo a los papás, no confíen en mí, busquen, pregunten, pidan segundas, terceras, cuartas opiniones, pregúntenles a papás, vean los resultados, esperen a la salida del consultorio a los papás que van saliendo para preguntarles, ¿no? ¿Cómo les ha ido? O sea, el caso aquí es buscar y en esa búsqueda pues es que algo encontramos, ¿no? Rara vez, yo lamento mucho que sea así, porque lo ideal sería que desde el momento en que recibimos la noticia de que tenemos un hijo en alguna situación de discapacidad,
tuviéramos las cosas mucho más accesibles. Vamos luchando por eso, me parece, vamos construyendo realidades distintas, pero la realidad es que a veces es un camino un tanto más largo, en donde yo creo que la clave es esa, no detenernos de buscar opciones y como tú dices, ¿no, Pati? En algún momento vamos a encontrar. Como yo les decía, cuando platicábamos al inicio para trabajar juntas con tu peque y yo les decía, si no funciona, pues no funcionó, pero lo intentamos. Y no es un error, es darnos cuenta que por este camino no era y entonces ya sabemos que podemos buscar otro. Entonces yo creo que esa es la clave, buscar, no detenernos y pues saber que habemos muchos profesionales que estamos siempre luchando y siempre capacitándonos y siempre muy preocupados por acompañarles y también muy agradecidos de que confíen en nosotros para acompañarles. Claro. Oye, Pati, yo me he dado cuenta y también en las charlas que has tenido y en las pláticas que has tenido, que tu terapia tú la adaptas al niño, o sea, tú te adecuas al niño, no la terapia se adecua al niño. Y eso me encanta. Platícanos un poquito de esto, ¿no? Sí, Pati, mira, yo creo en dos cosas súper importantes. Una, que cada niño es único y que no podemos tener como un manual, pues ahora sí que una cama, ¿no? Les pongo el ejemplo, en donde el niño o tenga que crecer o se tenga que achicar para entrar en esa cama. No, más bien yo creo que los servicios tienen que responder a las necesidades y características de cada uno de los niños. Y otra cosa también muy importante que yo he ido aprendiendo en la trayectoria profesional es que los adultos llegamos de entrada creyendo que somos nosotros los que sabemos qué es lo que el niño necesita. Y entonces yo quiero que se siente, yo quiero que me ponga atención, yo quiero que trabaje de cierta forma. Pero cuando responsabilizamos también al niño de su propio proceso, cuando somos dos sujetos que no somos iguales, porque evidentemente todos somos distintos, pero que sí tenemos los mismos derechos, la misma oportunidad de voz, de expresión, de proponer lo que queremos hacer juntos, entonces el niño también como que se vuelve responsable de su propio proceso y él nos va guiando mucho también hacia dónde y qué tenemos que trabajar, ¿no? Por ejemplo, con Anareli ya es que al principio nos pasaba mucho esto, ¿no? El que ella no quería trabajar sentada. Y quizá haya otras terapias donde si trabajamos otras cosas tenga que estar sentada. En la escuela es un hábito el poner atención, etcétera. Pero en ese momento que lo que yo quería era que ella se comunicara, que pudiéramos comunicarnos, a mí me daba igual si me hablaba y movía las manos sentada, parada, de cabeza, brincando, girando, como quisiera. Y al contrario, ella empezó a decir saltar, empezó a decir jugar, empezó a decir correr, gritar, ¿no? Con sus manos porque era lo que quería hacer. Entonces sí, yo creo mucho en eso, de respetar a los niños como iguales, un trabajo entre dos personas que están queriendo colaborar juntas y en diseñarlo muy a las características, gustos y necesidades de los niños, ¿no? Con Anareli me compré mis tarjetas de estos héroes en pijama y los números de los héroes en pijama y jugando a través de eso también logramos hacer un trabajo bien padre. Entonces yo creo que sí es muy importante eso que tú dices para no frustrarnos todos, porque se frustra el terapeuta de que las cosas no salgan como quería, se frustra el niño de que no quería hacer eso y bloqueamos esta oportunidad de que el niño nos guíe en su propio proceso de aprendizaje. Oye, Pati, una anécdota que te haya pasado con Anareli. Ya para cerrar. Híjole, pues, ¿qué será? Es que digo, tengo muchas, pero estoy pensando en alguna que sea especialmente significativa, ¿no? Más bien seleccionando la que más. Me acuerdo mucho, por ejemplo, Pati, de esta ocasión que te comentaba, en donde le propuse un trabajo en mesa, un trabajo sentadas,
y ella no quería como ese trabajo que yo le había propuesto, pero íbamos empezando, yo creo que era como la tercera, cuarta vez que trabajábamos, y entonces ella todavía no tenía mucho esto de las señas, y precisamente pues yo la entiendo, ¿no? Si yo le quiero decir al otro que esto no me gusta, pero no sé cómo verbalizarlo, pues lo más inmediato es aventárselo o rechazarle, ¿no? Y entonces fue como el momento de decir, bueno, acá estoy viendo que esto no te gusta, que esto no está funcionando de esta forma, ¿qué hacemos? Tú dime qué hacemos. Y fue cuando yo me di cuenta cómo Anareli se había, a pesar de que ella no tenía una lengua convencional, ella comunicaba, ¿no? Y entonces ella me empezó a decir cómo jugáramos. Hizo la mesita a un lado, agarró un hula hula que tenían por ahí, me agarraba de la cintura y me decía que me pusiera delante o atrás de ella, y ella me iba guiando, ¿no? Como en el trenecito. Y ahí fue donde yo me di cuenta que la forma de aprender de Anareli era muy motriz, ¿no? Y entonces fue que le empecé a decir, a ver, ¿quieres saltar? Si quieres saltar, se usa esta seña. A ver, dime saltar. Y ese momento, ¿no, Pati? En el que tú ves que haces clic y que ya te mira y te dice, ya te entendí. Si quiero jugar a esto, te hago esto. Y vamos a jugar a eso. Y entonces empezó a decirme de saltar, y luego me empezó a decir de correr de un extremo a otro. Entonces corríamos, tocábamos la pared y regresábamos, ¿no? Bueno, ¿quieres correr? Así se hace correr, ¿no? Dime que así vamos a correr. Y entonces fue como ese momento en el que ya pudimos hacer clic, y que ella vio que lo que ella tenía aquí adentro se podía expresar, el otro lo podía entender y se podían organizar, ¿no? Eso como en aprendizaje, ¿no? Pero bueno, también otras actividades donde a mí me encanta ese momento donde ya sientes que eres parte significativa de la vida de los pequeños, ¿no? Que ya te saludan voluntariamente, o que ya te tienen confianza, ¿no? Me encantó, por ejemplo, Pati, en Navidad, que me llevaron una caja de galletas y que luego ya no me la quería dar, ¿no? Y que tuvo la confianza, ¿no? Como de decir, sí eran para ti, pero ¿qué crees? Que se me antojaron bastante, ¿no? Entonces, todas han sido momentos maravillosos, pero yo creo que en cuanto a aprendizaje, eso, cuando vi que pudimos hacer clic, y también cuando ya te empiezan a abrazar, a mandarte besos, a saludarte con cariño, ahí es maravilloso, maravilloso todo ese trabajo. Pati, muchas gracias por permitirme trabajar con ella. No, ustedes que nos apoyan, que nos guían, porque realmente nos guían, nos apoyan con el trabajo, y que están a disposición, o sea, porque no cualquiera, ¿no? Y les puede uno hablar, les puede uno mandar mensajes, y nos están respondiendo, y están al pendiente de nuestros pequeñitos, hasta en vacaciones. Hasta en vacaciones Sí. nos están apoyando con ellos. Yo creo que eso es algo que es muy valorable, y que como papás nosotros, pues, la verdad nos sentimos muy a gusto con ustedes como terapeutas. Oye, Qué bueno, Pati. ¿Qué les recomendarías o qué les dirías a los papás? Ay, Pati, pues mira, yo creo que algo que nos puede ayudar mucho también como papás, ya decía yo, ¿no? Como respecto a los hijos, esto de no quedarnos con la primera opinión, ni quedarnos con la primera alternativa, ¿no? Si no estamos contentos en la escuela, hay otras opciones. Si no estamos contentos con un terapeuta al 100%, hay otras opciones. Siempre, ¿no? Como hay otras herramientas, hay cosas que van surgiendo. Algo que yo recomiendo muchísimo son las redes entre padres. Poder buscar otros padres, otras familias, porque ellos nos retroalimentan mucho de lo que ya les ha funcionado o no les ha funcionado. Y vaya, son personas que están viviendo lo mismo que nosotros, entonces pueden entendernos, podemos entendernos distinto, ¿no? Y algo, Pati, que yo también les sugiero muchísimo, muchísimo, no solo a los papás de hijos con síndrome de Down, en este caso específico, sino a todas las personas en realidad, el atendernos nosotros también, ¿no?
el atender la parte emocional, el no tener miedo ni sentirnos egoístas, porque ahora nosotros necesitemos terapia, por ejemplo, ¿no? Cuando llega un pequeño a una familia con una situación de discapacidad, todas las terapias, todas las clases extras, todas las actividades son para él o para ella. Y a veces ni para los hermanos se da esta atención, ni para los otros como papás. Y decimos, bueno, si tengo un cierto recurso económico para terapias, pues que se atienda a mi hijo o mi hija, ¿no? Y yo mejor después, o ni lo pensamos. Pero también el éxito, yo creo que la clave y el éxito para una maternidad y una paternidad feliz es ser una persona feliz, ¿no? Si yo soy una mamá feliz, perdón, una mujer feliz, puedo ser una mamá feliz. Entonces, también es muy recomendable buscar apoyo para nosotros mismos, para gestionar todo esto que va asociado no solo al tema tan complejo de la crianza, sino de la crianza en una situación de discapacidad. Aun si los recursos económicos a veces no nos lo permiten, hay muchas redes donde también se da atención gratuita y también hay muchas pláticas de papás, por ejemplo, gratuitas. Entonces, atenderse como papás, atendernos como papás, creo que también es una gran inversión que no solo nos hace bien a nosotros, sino también a nuestros hijos, ¿no, Pati? Yo creo que eso sería como primer punto para mi punto de vista. Claro. En el momento que ya nació nuestro bebé, híjole, nosotros somos los que tenemos que entrar primero a la primera terapia, porque emocionalmente tenemos que estar bien. Si no, no podemos aportar nada ni podemos dar nada. Pero muchas veces eso no lo tomamos en cuenta y como dices, todo se desborda hacia el bebé cuando realmente la base está aquí con los papás, ¿no? Toda la razón. Fantástico que todos tomáramos terapia, ¿verdad? Y saliéramos, porque mira, lo que pasa es que entramos en un túnel. Claro. Y no le vemos la vista, y la terapia a veces nos saca, pero así, y eso hace que la familia salga, o sea, porque te llevas a toda la familia, ¿no? Y es que no es para menos, ¿no? O sea, no es un tema pequeño. Todo lo que va relacionado con nuestros hijos pone en juego tantas cosas que es sumamente complejo, y cuando llega también aunado a una situación de discapacidad, es demasiado abrumador para resolverlo solos. Entonces yo creo que este apoyo que tú comentas es necesario en todos y puede ser de mucha ayuda para, como dices, la familia completa, ¿no? Sí. De acuerdo, totalmente. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por platicarnos, por informarnos, y esperamos que esto le funcione a más familias y sea una herramienta que es la que están buscando, ¿no? Que es la que les va a ayudar para que sus pequeños empiecen a desenvolver, sobre todo en el lenguaje, porque muchas veces lo damos por perdido ya cuando ya están muy grandes. Sin embargo, todavía hay una alternativa, ¿no? Para poder... Siempre, sí, yo creo que siempre, como decíamos, lo más temprano posible siempre es bueno, pero saber que está esa alternativa y buscarle a las otras opciones es súper útil, Pati. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a ti por la difusión de esto, que yo creo que a muchas familias puede serles muy útil. Y mira, Pati, que si una familia explora esta alternativa y un solo pequeñito tiene posibilidad de comunicarse distinto y aprender y mostrar todo lo que hay dentro de sí, yo creo que, como dice por ahí una frase, cuando cambias la vida de una persona, cambiaste al mundo completo, ¿no? Entonces te agradezco mucho todo este trabajo que haces y tu invitación, pues muchísimas gracias. Gracias, Pati, gracias.